Podemos comprobar hoy mismo, aquí mismo, gana el PRI y ahora el PRI está muy por encima de los demás. Este libro está muy bueno, si bueno, también. Sí, luego, la decisión mayoritaria no es por fuerza, a lo mejor el voto de la gente más necesitada en lo económico, el voto de los analfabetos o analfabetas, el voto cautivo, el voto cautivo, bueno, hay otra palabra. Ese voto tiene al PRI en 36 puntos, muy lejos del PAN, muy lejos de lo que queda del PRD y demás. De los tres partidos que tuvieron su registro hace poco, uno tiene 1.5, otro tiene 3 y Morena tiene 9. De todas maneras, López Obrador influye mucho. Y está creo a 4 puntos del PRD. Navarrete no va a poder dormir por estos días. O si duerme, sí va a poder dormir. Es dipsómano. Es fácilmente, el sueño les llega muy fácil a los que beben como él, oyendo, pero sigo siendo el rey. Después, ve las ruinas del PRD, luego canta, pero sigo siendo el rey. Entonces, me había faltado una hoja para el inicio, el arranque de lo que fue de lo que es la democracia, siempre ligada a su genitor, que es el liberalismo, un liberalismo que fue muy positivo en un principio. Con ese liberalismo hubo dignidad entre el pueblo, dignidad, hubo razón, hubo libertad, y con esas cualidades se fue forjando la democracia, de tal manera que la democracia liberal es la que hoy día sigue privando entre nosotros. Democracia del liberalismo. Curiosamente, el liberalismo fue el iniciador, el creador del capitalismo, y el capitalismo es lo más reaccionario después de que fue lo más revolucionario. Como les digo, me faltó una hoja y el dato lo saqué aquí con privilegiados que tienen internet en su celular, y veo aquí se inicia diciendo rey de Inglaterra llamado Juan Sin Tierra. Yo tenía la hoja y esa no la traje, pero ya tengo el dato. Se localiza en 1215, cuando forzaron a Juan Sin Tierra. Fíjense desde dónde viene, no la semillita de la democracia viene de Grecia, pero una democracia muy defectuosa naturalmente, porque pues como hemos visto aquí no podían votar mujeres, esclavos, metecos, o sea, extranjeros que vivieran en Atenas. Ellos mismos, los votantes, delegaban, y delegar es perder la libertad para hacer sus labores mientras estos estaban en el areópago. No el aerópago, sino areópago, y allí votaban, y no todos votaban por sí mismos, sino por delegación de los ausentes. Así que aquella democracia es nomás, como les he dicho, referencia, pero de esa semilla, en 1215, con Juan Sin Tierra, comenzó se redactó la primera Carta Magna en el mundo,
la primera Carta Magna, fue el primer hachazo a la Edad Media, una Edad Media que fue la de las cruzadas, la última de las cuales pues fue 1200 y tantos también, la última de estas cruzadas. Entonces, en esta Carta Magna, la primera de Juan Sin Tierra, se zafó, se mutiló mucho de los derechos de la Iglesia Católica. Allí la Edad Media se resintió mucho. La autoridad real del propio rey Juan Sin Tierra también se resintió porque no podía crear leyes si no era por consenso popular, no podía crear también ejércitos si se oponía el pueblo. Ya el pueblo tenía injerencia en el gobierno, se comenzaba ya a barruntar lo que es lo que fue la democracia tal como la conocemos hoy día. Muchas de las ventajas no se podía encarcelar a un inocente. Siglos después vino el habeas corpus. No se podía encarcelar a un inocente, sino que tenía que haber juicio en la instancia respectiva. 1200 y tantos. Y sigue el tiempo que va fraguando la democracia tal como la conocemos hoy día, y viene después del 1200 y tantos el Renacimiento. No se puede decir una fecha, poco a poco. Preludios de ellos fueron Giovanni, el del Decamerón Boccaccio, el de Laura Petrarca, el de Ámsterdam, el Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam. Allí van preludiando el Renacimiento. Viene de plano el Renacimiento, ya un poco más tarde llegó a España el Siglo de Oro, con unos genios que encabeza, y aquí voy a regarla según muchos, que encabeza Quevedo, y le sigue Cervantes, a mi juicio, y allí todos los demás, inclusive ese al que Quevedo llama Corcovilla, aquí traigo uno que le iba yo a donar al taxista para que oyéramos el horror de los boleritos que venía escuchando, pero no tenía forma de reproducirlo. Schubert con Mozart, ¿y cuál es la pregunta que les iba a hacer? Entonces viene el Renacimiento. ¿Quién era Corcovilla? Le dice de burla Quevedo. Hay Gongorilla, ya sabes, es Góngora. ¿Quién es Corcovilla? Se burla de él horriblemente. Según esto le llaman mexicano porque nació en Tasco. No tiene nada de mexicano. Nada. No, hasta que esté seguro. No. No en plan de preguntas, sino digan es fulano de tal. Dejamos el disco y dejamos a Corcovilla, que es Juan Ruiz de Alarcón y que era jorobado. El de morboso él hizo una obra de teatro que se llama Los Pechos Privilegiados, pero en otro sentido. Entonces ese fue el Renacimiento en España. Desde antes el Renacimiento, sobre todo en Italia, de alguna manera influyeron por supuesto las cruzadas, desde el 1092 más o menos, varios siglos después. Entonces, después del Renacimiento, todo esto fue conformando la democracia, con el liberalismo, por supuesto, del Renacimiento, la Reforma, un golpazo a la Iglesia terrible, la Reforma,
que por cierto, ya con el calvinismo, conformó Estados Unidos cuando era 13 colonias, y de la Reforma los descubrimientos geográficos del Nuevo Mundo. Todo esto fue, como les digo, conformando la democracia, el liberalismo, la democracia liberal, el liberalismo democrático, y luego la revolución industrial. Y con la revolución industrial, la enciclopedia, el siglo de las luces. Y para redondear esa creación del liberalismo democrático, Locke y Rousseau con el contrato social. Todo esto, muchos puntos están rebasados, como de Freud también. El tiempo pues pasa y se van revisando algunos conceptos que en su tiempo fueron válidos y ya no lo son. Entonces ellos dos, y junto a ellos tantos más, fueron los que dieron sustento a lo que era un hecho, el liberalismo, le dieron sustento ideológico. El liberalismo lo fue con las doctrinas de estos dos, con varios más, el opositor a esas doctrinas, porque esas doctrinas tenían la independencia, la soberanía de los pueblos, y hacía de lado el autoritarismo, el absolutismo, lo destruían filosóficamente, eran filósofos políticos. El monarca debía seguir, pero constitucional, ya no era el autoritario, ya no era el absoluto, no estaba por encima de las leyes. El único que estaba para hacer y conformar las leyes era el pueblo soberano. Todo esto, lo que era reaccionario, hablaba de un pueblo soberano, el censitario, solamente hablaba de los propietarios, y además decía que él debía seguir habiendo soberano, así constitucional, y no tenía nada que ver en la democracia, esto lo vimos hace 8 días, ni los pobres, ni los analfabetas, ni las mujeres, no decían ni los esclavos, porque ellos estaban contra la esclavitud. Entonces era muy, muy parcial su tesis sobre la democracia, pero seguía la democracia con la enciclopedia, el siglo de las luces. La revolución industrial dio un jalón muy fuerte a la democracia con el descubrimiento de nuevas máquinas, nuevos recursos, de máquinas en la industria, porque estos comenzaron de caldereros, de prestamistas, de comerciantes. Los veía la sociedad como algo echado a perder. Buscaban dinero que pariera dinero, y eso en la Edad Media era punible, era un pecado. Y estos así comenzaron, pero muy abajo del nivel de los campesinos y demás, pero se fueron apoderando de la industria, las industrias, los comercios, el dinero, y poco a poco fueron prestando ese dinero a los soberanos y a los aristócratas, y quedándose con sus bienes. Vimos, creo, hace 8 días cómo, entre otras gracias de estos que después serían capitalistas, de estos burgueses, fue quedarse con las tierras de la iglesia, del soberano y de los aristócratas, quedarse con sus tierras, comprarlas baratas
y sobre todo las tierras comunales, a quienes más perjudicaron fue a los campesinos, pero allí iban criando sangrita desde la primera Carta Magna, iban criando sangrita, y con la Revolución Industrial fue un salto gigantesco el suyo, y luego vinieron dos acontecimientos aplastantes para que ellos surgieran cada vez más poderosos. Primero, la independencia de Estados Unidos con su Declaración de Derechos Humanos en todos sentidos. Y luego la revolución, a lo mejor hay que darle un poco de café. Y luego la Revolución Francesa con los postulados de, gracias, unos que comenzaron comerciantes, cambistas, prestamistas y caldereros, y ya a esas alturas estaban totalmente tan fuertes que fueron el tercer estado en la Revolución Francesa, hicieron la Revolución Francesa. Y esto es un lugar común, pero te lo voy a usar igual. La cuota de muertos la pusieron los sans-culottes, los que no tenían nada que perder, pero no ganaron tampoco nada en la revolución. La revolución la hicieron ellos, y con el incentivo del tercer estado, el tercer estado dio un jalón enorme en su liberalismo. Ya tenían el liberalismo como ideología, y el pobre, el sin calzones, se decía en francesa incluso, esos siguieron mal. Lástima de revolución para ellos. Esto fue hasta la Revolución Francesa, con sus tres postulados que hemos visto aquí, que simplemente fueron un ideal que ellos no obedecieron para nada. Libertad fue para los negocios, el que tiene más saliva, para los negocios. Igualdad ante las leyes, que primero forjaron a su conveniencia. Ya tenemos las leyes que nos benefician y nos perjudican a ustedes. Ahora, igualdad ante las leyes y fraternidad, nosotros con nosotros, los niños con los niños, las niñas con los niños. Eso dijo Zaratustra Chicoche. Entonces, allí está la falsedad que se ha analizado en muchos sentidos de un tercer estado que no tenía nada de democrático, pero que con su ideología liberal estaba creando realmente la democracia tal como la conocemos el día de hoy. La madre, y es masculino, pero la madre de esa democracia fue el Parlamento que luchó tanto contra los monarcas absolutistas hasta que llegó a Jacobo II, y entonces, esto fue 1688-89, y entonces ya el Parlamento fue la fuerza absoluta de Inglaterra, y esa forma de gobierno se iba a extender por todo el mundo, pero también todavía era antidemocrática, y sin embargo predicaba la democracia. El Parlamento tenía dos cámaras, la de los lores y la de los comunes. La de los lores estaba compuesta por la aristocracia de sangre. La de los comunes estaba compuesta por candidatos triunfadores en elecciones del pueblo. El pueblo elegía a los comunes. Los lores, la Cámara de los Lores seguía siendo lo importante. Pasó un siglo
para que poco a poco los lores fueran siendo debilitados y reforzándose y robusteciéndose la Cámara de los Comunes. Ahora la Cámara de los Comunes es todo. Todo esto también fue un proceso democrático, ir quitando fuerza a los aristócratas de sangre e ir dando al pueblo la oportunidad de involucrarse en asuntos de gobierno, y así nominalmente hasta el día de hoy. Y entonces voy a leer algo del propio liberalismo, de donde se queda el Parlamento ya con la fuerza de la Cámara de los Comunes, recordando que la fuerza se la dieron 3 revoluciones, digámoslo así: primero la industrial, luego la de Estados Unidos y luego la de Francia, que fue, ya saben cuándo fue, pero un poquito antes fue la de Estados Unidos, aunque ya su constitución vino 2 años después. Entonces, el nacimiento de la clase media, esto es lo importante, y ahora mismo es válido esta reflexión. Son las clases medias las que empujan cualquier país. Las clases adineradas son unos cuantos y cada vez hacen monopolios más poderosos, pero son apátridas, no reconocen fronteras para sus negocios, para sus mercaderías, no tienen fronteras. La clase media sí lo es de una nación determinada. El proletariado, desde la revolución industrial y hasta el día de hoy, no contaba, no cuenta. El proletariado, seguimos diciendo que de Marx tantas cosas siguen siendo válidas, y una es la plusvalía, y entonces el proletariado sigue al margen de esta historia de la democracia real y de la marcha del capitalismo. El capitalismo tiene su elemento de socialismo con los proletarios, con los obreros, que son los que mueven todo el negocio de la industria, del comercio, y sin embargo pues llevan una parte mínima de las ganancias. Simplemente lo vemos aquí como un animal que da vueltas a un torno para una industria determinada, se le da de comer para que siga trabajando, haciendo girar el torno. Así también al obrero se le da de comer junto con su familia para que siga llevando a cabo una labor que es embrutecedora si no es el hombre que sabe crear dentro de su esfera del trabajo, hacer su trabajo creándolo, haciéndolo creativo, pero eso es muy difícil. El que lea, ¿quién ha leído el mito de Sísifo de Camus? Sí, ve usted allí, y no estoy de acuerdo, y he leído muchos antes que yo, por supuesto, pero yo había visto que eso no era justo, y he visto que muchos pensadores no lo están con Camus, como era feliz en determinado momento, era libre en determinado momento. ¿Por qué? Porque allí Sísifo es exactamente la encarnación de un obrero, y no tiene, si no es un idealista que dé sentido a su vida con lo que hace, aunque sea de obrero al servicio de un patrón, solo así puede liberarse, y no en la forma en que dice Camus en el mito de Sísifo. Pero bien lo dicen, y no uno, sino muchos analistas. Cuidado con la filosofía de Camus, es novelista excelente,
pero cuidado con sus análisis filosóficos, políticos, son a la altura de preparatorianos. Entonces, ahí está el mito de Sísifo para decir que el obrero, Sísifo y el obrero, él es su encarnación, su símbolo, es feliz, yo digo solamente si crea en lo que haga, y puede serlo y debe serlo, porque el idealismo no se concreta a un poeta, a un artista de cualquier rama que sea, pobre, de todos los obreros, de todas las clases medias. Todo mundo puede y debe ser un idealista, haga lo que haga, en este caso un obrero. Entonces, así se fue fortaleciendo el capitalismo. Vimos hace 8 días cómo el capitalismo no puede ser democrático. Vimos que el Estado tampoco, y de razón tampoco la Iglesia Católica, que son los que propugnan la democracia. Entonces, los revolucionarios de aquel entonces, que aportaron realmente al mundo la dignidad, la libertad, el saber, la razón contra la sinrazón en que mantenían los soberanos a sus súbditos, esos revolucionarios que de alguna manera incentivaron a las masas a hacer la revolución francesa, esos, para conservar lo que con la revolución habían ganado, se tornaron reaccionarios de principio a fin. Ahora mismo, ¿cuál de los gentes del dinero, de los capitalistas, va a estar por la revolución para quitar el capitalismo? Ninguno. Entonces, los revolucionarios de aquel entonces son los antis del día de hoy. Y esa es más o menos la síntesis, y sigo leyendo. Cimientos de valor definitivo para el edificio de la democracia moderna constituyeron John Locke, inglés, en la segunda mitad del siglo XVII. Fue exactamente 1642 cuando se fue el Parlamento contra Carlos I. 1647, por allí algunos libros hablan, algunos estudios de que fue 1649. Al único que no le interesan las fechas es a Carlos I. Ella, bueno, lo decapitaron y hubo un diálogo y un debate tremendo entre los pensadores que estaban a favor del absolutismo y los que estaban a favor de la libertad, de la soberanía popular. ¿Se acuerdan del contrario de Locke? Hobbes. Este dijo, se necesita una mano dura porque se partía del estado de naturaleza. Había que poner leyes, había que poner vallas a esta solución, estado de naturaleza. En el estado de naturaleza todo el mundo tenía que ver por sí, por su familia, por sus propiedades. Y entonces estaba de acuerdo con eso Hobbes, pero decía, se necesita una mano dura, porque todos han hecho un contrato social. Todavía no lo escribía Rousseau, pero lo digo así. Todos han hecho un contrato social. Unos lo cumplen, otros no. Ahí había un ejemplo que no lo puso Hobbes, pero que después se ha puesto porque viene muy a cuento. El hombre es el lobo del hombre. ¿Y cuál era el ejemplo? ¿No se acuerdan? Este mito lo dijo, lo versificó más tarde Rubén Darío. El lobo de Gubia. Los motivos del lobo se llama el poema, Los motivos del lobo, y es el lobo de Gubia. Entonces, todos, según Hobbes, la mayoría, en fin, una gran cantidad de quienes hicieron el contrato social lo cumplían, pero muchos no. Y entonces el lobo que estaba
al parejo de los demás en una vida diaria de obediencia y de seguridad ante los demás, vieron que los apaleaban los payos, los villanos, o sea, los de la villa, los pueblerinos, apaleaban al lobo el de Gubia, que estaba domesticado, y de pronto dice, no, me eché inglés, y vuelve a hacer el lobo a ver a cómo nos toca, y fue cuando Hobbes dice, como no todos cumplen ese contrato social, que no se llamaba así, como no todos cumplen, se necesita la autoridad absoluta, la autoridad de un monarca, para que no sean todos lobo del hombre, el hombre lobo del hombre. Pero en contra estuvieron allí Locke, y más adelante Rousseau, y más adelante Diderot, Voltaire, con sus formas ácidas de tratar el problema. Voltaire tiene diccionario filosófico en donde arrasa con la Biblia, con muchos de los lugares comunes, de los santones. Creo que se llamaba algo Jean-Marie Arbet, no estoy seguro, Voltaire. Todos ellos, integrantes de los pensadores del siglo de las luces, todos ellos hicieron esa aportación a la teoría de la democracia, partiendo de la soberanía del pueblo, y entonces ya los liberales ya tenían su sustento ideológico. Entonces, Rousseau, Locke inglés, Rousseau francés, en virtud de la creación que dieron al concepto del contrato social, sobre todo el segundo en su obra titulada precisamente Contrato Social, sostiene que la autoridad del Estado y las fuerzas de las leyes no pueden tener otro origen intelectual y moralmente válido que la voluntad del pueblo, que el gobernante no es sino un mandatario. Acuérdense ustedes, esto es importante, mandatario. Nuestra trabajadora doméstica, doña Lupe, es mandataria. Hay dos conceptos tan complementarios, dialécticamente hablando: el mandatario y el mandante y el mandatario. Aquí ya se dice el mandatario como sinónimo del presidente. Ese es un error. El mandatario es el servidor del mandante, y en la soberanía popular el mandante somos nosotros. Esto en teoría, pero ya se dice, no, él es el mandatario. No, doña Lupe, cuando no me hace las cosas bien, yo soy humanista por excelencia, la agarro a bofetadas. Le levantara la voz y no estaría yo aquí, estaría yo en urgencia. Entonces, la fuerza de la ley no puede tener otro origen intelectual y moralmente válido que la voluntad del pueblo, que el gobernante no es más que un mandatario de la soberanía popular, y que la forma ideal de gobierno es la república, no la monarquía. Es la república en la cual los representantes del pueblo discuten y aprueban las leyes. No puede haber en países como el nuestro democracia directa si no es con plebiscito, referendo, mandato revocatorio, que en estas leyes no han querido incluir esto en la Constitución. Pero desde que no es posible la democracia directa, ya eso de la soberanía popular es tan relativo, porque la democracia representativa cercena esa soberanía popular, a querer o no. Dijo, miren lo que es el tiempo
lo que son los achaques del tiempo, dijo Aristóteles, no se puede hacer una república con 10 hombres, una ciudad. No se puede hacer una ciudad con 10 hombres, pero tampoco con 100,000, eso es imposible. Debería venir al DF. Con 100,000 es imposible. Entonces, la voluntad del pueblo es la soberanía popular la que mantiene la democracia representativa. Miren quiénes nos representan: los del PRD, los del PAN, los del PRI. Vimos cómo el PRD y el PRI, PRD y PAN son PRIs con otras funciones, uno a favor del aborto, otro en contra. Entonces, y ahora vuelve, y si nos fijamos así vuelve el horror del bipartidismo. Es PRI con verde, y con eso arrasan, PRI y verde, y es PAN con todos los que se le acerquen, y entre ellos el PRD, que ya está cerca del PAN, ya no tiene autonomía, y lo único que para los votantes puede ser romper ese bipartidismo será Morena, pero pues hay que ver que dicen que Morena es una forma de fascismo, y los perredistas dicen que es como la iglesia, ahí está el Papa y nadie le discute porque lo que habla es dogma. Cuando habla como Papa en nombre de Dios, es infalible. López Obrador, ¿desde cuándo no es infalible? Él sí es infalible. Mi maestro se le acercaba: no hagas esto, quítelo de aquí. Y entonces no deja que nadie intervenga. Él es el principio y el fin de Morena. Vamos a ver si con él esa opción se rompe, el bipartidismo del PRI-PAN y Nueva Izquierda, los chuchos, bola de chuchos con el chucho mayor, el talamantero del ferrocarril. ¿Se acuerdan del ferrocarril de Talamantes? Bueno, entonces, la fuerza de las leyes no podrá tener otro origen intelectual y moral. Y en cuanto al contrato como base de la sociedad, Rousseau dice que solamente, y vienen comillas, el acuerdo y el consentimiento colectivos pueden justificar la convivencia social por una parte y la autoridad del gobierno por otra. El contrato social significa que cada cual, dándose a todos, no se da a nadie en particular. Estos pensadores son la gran cosa, yo los admiro mucho. Tienen unas frases definitorias exactas. El gobierno, el contrato social significa que cada cual, dándose a todos, no se da a nadie en particular. Y como no hay ningún asociado sobre el cual no adquirimos los mismos derechos que concedemos sobre los otros mismos, resulta que adquiramos a nuestra vez el equivalente de todo lo que perdemos y más fuerza y poder para preservar lo que tenemos. Estos son conceptos de Rousseau que voy a leer de nuevo porque en el papel esta es la esencia de la democracia, y sería una gran cosa que también esta utopía, si fuera utopía, que es lugar que existe. Utopía es que no existe, pero es utopía porque la realidad desmiente tan hermosos conceptos. El contrato social significa que cada cual, dándose a todos, no se da a nadie en particular. Y como no hay ningún asociado sobre el cual no adquirimos los mismos derechos que concedemos
sobre nosotros mismos, resulta que adquirimos a nuestra vez el equivalente de todo lo que perdemos y más fuerza y poder para preservar lo que tenemos. Y acuérdense ustedes que el punto número uno, el punto toral de Locke era la seguridad de la propiedad. Locke hablaba de la propiedad como el asunto prioritario, la propiedad, no la soberanía de la gente, pues, voto censitario y todo lo demás. La propiedad, allí sí era rotundo y contundente, la propiedad. No es extraño que estas ideas, ya dice el analista, no es extraño que estas ideas desarrolladas por los enciclopedistas franceses, uno de los cuales era el propio Rousseau, hubieran formado parte de la plataforma ideológica que sirvió como base de sustentación para la Revolución Francesa y la norteamericana, así como para las luchas de independencia de la América Latina. Aquí, lo que acaba de decir el autor, lo tengo en este estudio de lo que fue, lo que es la dificultad con que en la América Latina entró la democracia. Piensen ustedes que no hace mucho todavía leíamos de caudillismos, de dictaduras, sobre todo en Centro y Sudamérica. Aquí, por fortuna, no había una dictadura porque teníamos el PRI. Alguien diga lo de Vargas Llosa, que es archiconocida. Perfecta. Una dictadura perfecta. Ahora, Vargas Llosa es un cochino muy inteligente. Ahora, ya dijo que ya no es una dictadura. Ya no es una dictadura desde que se metió a actor, que es malo como actor, pero que todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Ahí está el hombre haciendo la de López Tarso. Bueno, en América Latina, vamos a ver, quizá dentro de 8 días, esta democracia, la forma tan dificultosa en que fue entrando la democracia a la América Latina. En el siglo XIX fue fecundo en fenómenos políticos sociales. Surgieron entonces, con su filiación definitiva e inconfundible, el comunismo marxista y la democracia liberal. El fenómeno socioeconómico, 2 puntos. El nacimiento de la clase media, el vacío que antes separaba a la aristocracia de la gleba de la Edad Media. Ustedes saben que la gleba eran los campesinos y la plebe eran los pobres en una ciudad, la gleba y la plebe. Entonces, el vacío que antes separaba a la aristocracia de la gleba de la Edad Media o del incipiente proletariado que incubaron las fábricas de la Revolución Industrial fue ocupada por este nuevo grupo social. El capitalismo primero fue clase media, la que hace países, la que hace naciones, la clase media, que por este nuevo grupo social que se apoderó paulatinamente de los instrumentos de producción, creando y manejando el capital. La aristocracia ligada a la tierra no trabajaba, eso era indigno de ella. Por otra parte, la tierra perdía su papel preponderante como fuente de grandezas y de grandes riquezas. La burguesía empezó pronto a prestar dinero y a hipotecar a los nobles. Luego compró títulos nobiliarios y finalmente, cuando la nobleza resultó un obstáculo para la expansión incontenible de sus planes, la eliminó políticamente a la nobleza.
tanto la democracia como el liberalismo económico fueron armas apropiadas y como luchas a la medida para la clase media, porque le abrían los horizontes del poder político sin limitación de clase y los caminos de la fortuna sin las vallas del privilegio de sangre. Todavía hay dos hojas y media, pero de letra muy pequeña, caracteres pequeños, para ver la democracia, cómo nació, cómo se expandió y demás. Luego vemos América Latina. Y por último, y esto sí es dificilón, y con América Latina tengo unos análisis actuales de esta semana acerca de la democracia entre nosotros. De lo que aquí estudiamos, aquí la casta mexicana es muy revelador de que hay mucha similitud entre ellos y nosotros. Como curiosidad, este pequeño comentario, lo que escogí de este comentario de la democracia actual, todo esto viene a corroborar el hecho de que no tenemos una estrategia adecuada, una táctica adecuada, y seguimos hablando de que las marchas, la blanca y la negra, fueron todo un éxito, pero no han modificado un ápice la situación, la realidad hoy día. Dice López y Rivas Gilberto, lo conozco algunas veces desayuné con él. López y Rivas, su único defecto, varios no, pero su único en su nombre es el meter el I, que me parece el I y el D horrorosos. Hablaba yo con Cedillo, ¿cómo es Cedillo? Ponce de León. Ponce de León, Salinas de Gortari. Hay una amiga mía que se llamaba nada más, no voy a decir el apellido para no ser indiscreto, María, no tenía más. Bueno, se ponía su pequeño apellido. De pronto era Idunchástegui. Oye, ¿de dónde salió? Pues hay que aparentar. Idunchástegui. Tu mamacita te hubiera dicho, te lo hubiera inventado. Entonces, así, se agregan el I, el D, y como no han leído que dice la Biblia, nadie puede agregar a su estatura un codo. Así que no hay un codo como medida de longitud. Bueno, entonces dice López y Rivas, miren qué exacto es, y yo lo utilizo el catálogo de agravio, nomás con la diferencia, ya les he dicho, que yo digo, miren lo que nos hacen, nosotros hagamos esto. En cambio ellos dicen, miren lo que nos hacen, se debe hacer esto otro, exijámosle. Catálogo de agravios, buenas intenciones o cartitas a Santa Claus, y acción, que es exigir. Y les digo al cacomixtle que no se coman nuestras gallinas. Ahí les echamos maicito, le echamos maicito. Dice López y Rivas en el catálogo de agravios, las elecciones de este año en el México de los crímenes de Estado son elecciones intermedias que evidentemente no traerán un cambio notable en la correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión, en los congresos locales, gubernaturas y otros cargos de elección popular. Tampoco se vislumbra una transformación de la naturaleza autoritaria, clientelar, corrupta y tramposa del sistema electoral mismo, con la coacción de la ciudadanía por patrones y sicarios, la compra del voto con dinero en efectivo, despensas, cemento o tarjetas de prepago, las encuestas que no miden sino norman intenciones de voto
la dictadura mediática que construye y destruye candidatos y que de paso se embolsa exorbitantes sumas de dinero, además de las autoridades y tribunales electorales omisos a cumplir con sus obligaciones y cómplices de esas prácticas de corrupción extendida y masiva. En verdad que no se trata de renunciar a ninguna forma de lucha social, incluyendo la electoral. Aquí mi maestro diría, ¿por qué no conocen la historia? Lucha social por medio del voto. Se necesita nomás ver la realidad objetiva y acudir a la historia. ¿Cuál ha sido la fuerza del voto hasta el día de hoy? 72 años de dictadura priista y hubo votos y demás. El cambio, que no fue más que alternancia, de Fox, y luego el matancero, el carnicero aquel, votos y bueno, total, dice él, en verdad que no se trata de renunciar a ninguna forma de lucha social, incluyendo la electoral. Y dice mi maestro, mire el daño que le hacen a la gente, estos que primero se presentan como luchadores civiles, se presentan como adalides de la libertad, miren qué mal nos hacen. Y luego viene el veneno, incluyendo la lucha, el voto. Y dice él, ¿de qué sirve? Vamos a votar, pero eso es por nuestra obligación cívica, por nuestro derecho cívico también, obligación y derecho, pero no porque sea lucha para transformar nada. Un día poner una X, yo dije una cruz, dice, estás fregado, ni siquiera en eso eres bueno, es una X, no una cruz. Digo, bueno, es que yo soy místico. Entonces, en verdad no se trata de renunciar a ninguna forma de lucha social. Hay una que no se ha experimentado, en la que tenemos muchas esperanzas, pero que nadie quiere utilizarla, porque se trata de hacer, se trata de construir, se trata de esforzarse, primero pensar, autocrítica, cambio, no ir a lo ya conocido, que es como lo piensa el mediocre, a los caminos ya trillados, vámonos por allí, contra el idealismo de Machado, el bueno, Antonio, no Manuel. Digo bueno en poema. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. No, dicen los mediocres, caminito hecho. El voto es lo mejor. En verdad que no se trata de renunciar a ninguna forma de lucha social, incluyendo la electoral, ni al partido como instrumento organizativo al servicio de la transformación social. Como dicen en mi pueblo, hablando casi en náhuatl, hazme el recaramba, please. Fíjense ustedes, a ver si estoy equivocado yo, porque digo, ¿cómo es posible esto? Ni al partido, no hay que renunciar al partido como instrumento organizativo al servicio de la transformación social. Díganme si no es daño, después de que dice muy bien el catálogo de agravios, con una salvedad de que cuando se dice impunidad, cuando se dice corrupción, ya se dijo impunidad, porque la impunidad es corrupción, corrupción con impunidad, pues esos son términos, es el pleonasmo. La impunidad es parte de la corrupción, pero en fin, aquí está el catálogo de agravios perfecto, el de buenas intenciones. Ni renunciar al partido como instrumento organizativo al servicio de la transformación social, el verde, el PRD, todos, siempre y cuando elecciones y partidos tengan en los trabajadores y los pueblos su propósito y razón de ser.
aquí, como les digo, después de catálogo de agravios tan acertados, esto le hace mucho daño a la gente. Lo leí y para ellos, para el ignorante, la letra impresa es Biblia, es la Biblia. Allí se dijo. En verdad que no se trata de renunciar a ninguna forma de lucha social, incluyendo la electoral, ni al partido como instrumento organizativo al servicio de la transformación social, siempre y cuando elecciones y partido tengan en los trabajadores y los pueblos su propósito y razón de ser. ¿En dónde vamos a encontrar estos partidos, estos candidatos y esta realidad nacional? Pero lo dicen sin, ¿me entiende? Parece algo, lo dicen sin rebozo. ¿Está bien dicho? ¿Alguien puede comentar? Lo dicen sin rebozo. Van a decir, sí, alguien diga. Sí, sí está bien dicho. ¿Por qué? O sea, que no se emboza, no se tapa. Sí, que no les da vergüenza, sin vergüenza, en el buen sentido vergüenza, sin pena, lo dicen sin pena, sin rebozo. Pero dentro de 8 días, déjenme alguna, yo creo que lo tengo, pero déjenme ver. Pero entonces, esto le hace un daño tremendo, casi tanto, porque la gente casi no lee. En cambio, está clavada en la tele, le hace daño, no casi tanto, no tanto. Los López Dóriga, eso sí dañan tremendamente a los pobres de espíritu que creen en ellos y no se dan cuenta, no les dicen que son voceros del sistema de poder. Ellos están cumpliendo con su trabajo que les rinde muchísimos dividendos. Apareció la lista de las propiedades de López Dóriga. Qué cosas, habiendo arrancado, digamos como yo, periodistas. Yo antes escribí 9 libros, esa parte, pero en mi periodismo de alguna manera arrancamos, yo primero, él después, pero tiene propiedades en la Costa de Oro, en la Costa Azul, en la Costa Amic. No, esa es una editorial era muy mocha y ya no existe. Pero ¿cuánto dinero reciben? Claro que son, como decimos en el pueblo, carcajes, ya son la pura envoltura, ya la conciencia, ya la lealtad, ya el servicio a las masas no existe, pero cómo les reditúa el ser como son. Entonces ellos están inficionando el ambiente con que a los pobres de espíritu los animan a exigir y a decir que los partidos políticos piensen en los chuchos en Zambrano, en Guadalupe Acosta Naranjo, piensen en los chuchos. Ellos son medios de transformación social. Los candidatos, Jesús Valencia, el que tiene de esposa a una mujer con un puestecito muy menor en la burocracia política y con una residencia en el Pedregal. Y ahora ese Jesús Valencia, delegado de Iztapalapa, es candidato para una diputación. Solo mañana voy a preguntar 10 veces hasta aburrirlos. Y mientras nosotros entrando, y nosotros, esta es la situación. Perdón porque termino de platicar con ustedes bastante tarde, pero es que bastante tarde. No hablo con ustedes, sino con los ausentes. No vinieron a tiempo, le estoy diciendo a ellos. Acuérdense de Macedonio Fernández, un escritor muy especial que
al respecto decía, faltaron tantos que no cabía ni un alfiler, así aquí, porque estuvimos en familia, pero eso es lo de menos. Se trata de abrir mentes, comenzando por la mía, y da impaciencia que nadie se preocupe